Buenos días Julio, buenos días televidentes. Y es que Monseñor Ángel Garachana Pérez Julio ha terminado su vida eclesiástica ya de servirle a Honduras, 28 años como obispo de San Pedro Sula, desde que él vino de la madre patria de España, y él ya pues llegó a su periodo final, ya su ciclo termina en la feligresía católica. El Papa Juan Pablo le ha recibido, le ha aceptado la renuncia. Él está aquí prácticamente despidiéndose de los sanpedranos, pero él va a quedar viviendo acá. Se está despidiendo ya como servidor de la Iglesia Católica, pero él continuará viviendo en San Pedro Sula. Él se siente pues muy hondureño. Lo vamos a escuchar en este momento cuando está impartiendo en una conferencia de prensa, evacuando a las diferentes respuestas de los periodistas de San Pedro Sula. Tal vez me permite en este momento, vamos a escucharlo en este momento. Los mejores de los 45 presentados, y que no se elija solo porque es de mi partido. Yo en algún momento pensé, voy a hacer esta pregunta en público. Señor diputado, si usted tuviera que elegir entre uno de su partido de menos méritos y otro de su partido, otro con más méritos, ¿a quién elegiría? ¿Al de su partido porque es del partido pero tiene menos méritos, o elegiría al que tiene más méritos aunque no sea de mi partido? Porque eso es lo que hay que evitar, una corte pensada ante todo por los intereses del partido. Una vez que se ha constituido un nuevo gobierno, los intereses son los del pueblo de Honduras, los del bien común. Por eso, una corte, pues, primero de personas éticas. Si no hay ética moral, social, ética pública, vamos a la ruina. Sin ética, uno puede hacer lo que le dé la gana, ser injusto, ser parcial, favorecer a los poderosos, no hacer caso a los débiles. Sin ética no hay una verdadera justicia, un ejercicio de la justicia. Segundo, la profesión, prepararse bien, capacitarse bien en su profesión para ejercerla con calidad total y que podamos confiar en ellos. Tercero, buscar a la hora de aplicar la justicia que verdaderamente analizar las realidades y dar una sentencia imparcial. La imagen de la justicia la pintan con ojos tapados, que no se no se destape un ojo para ver si es rico o es pobre. Imparcialidad en la justicia. Y si de alguien tienen que preocuparse, es de los más débiles, de aquellos que no tienen quien los defienda. La preocupación, una verdadera justicia, termina siendo una justicia que tiene especial atención a los más débiles, pobres e indefensos. Obispo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí saludándolo. ¿Qué le recomienda usted a los 128 diputados una vez voten por los próximos 15 nuevos magistrados? ¿O cuál es el mensaje para esos nuevos 15 magistrados que en ellos va a estar el futuro del país en materia jurídica? Buenos días, lo escucho. Buenos días. Bueno, el consejo para los que vayan elegidos lo acabamos de dar, y para los diputados que voten a los mejores, que voten en conciencia, que no se dejen comprar por dinero, por millones de dinero. Que su voto sea, digamos, personal, público y en conciencia, buscando a los mejores, no seducidos por los intereses de grupo, intereses políticos, intereses de poder económico, etcétera. Ese es el criterio. Ojalá lo hagan así para el bien de Honduras. Señor, se ha hablado mucho en este momento del aspecto y problemática política ante la escogencia de la nueva Corte Suprema de Justicia, cuando no se encuentran consensos. La Iglesia Católica en su debido momento criticó la legalidad o no legalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. En estos momentos, Monseñor Ángel Garachana, ¿qué piensa sobre esto de la legalidad o no la legalidad de la Junta Directiva y especialmente del presidente del Congreso, Luis Redondo? En un comunicado del mes de octubre de la conferencia, como tal, la conferencia no se pronunció, es legal o es ilegal, sino escuchando el sentir del pueblo, pedíamos lo siguiente, que se
decidiera definitivamente si lo es o no lo es, que se usaran para ello los cauces institucionales que contempla la Constitución, porque nos parecía que no se puede vivir en esa incertidumbre. Yo he leído a especialistas constitucionales, he leído a unos y a otros, y hay quien dice que es plenamente legal y legítima. Otros dicen que hay interrogantes. Entonces, como que la cuestión está abierta, esa incertidumbre como que no es buena. Pero creo que de hecho, puesto que se ha aceptado, puesto que el Congreso funciona, etcétera, diría, de hecho, se la está dando por legítima. Pero como tal no nos pronunciamos, sino que dijimos los entendidos, las instituciones que tengan la responsabilidad, si de alguna manera se puede decidir. Pero los que dicen que es legítima, legal, dicen no hay nada que añadir porque así es y así está. Yo personalmente no soy abogado constitucionalista, no entiendo como para dar yo mi pronunciamiento. Esto al final, al futuro, podría crear un problema al país, esta disyuntiva que se presenta en materia judicial, si es o no legal la Junta Directiva del Parlamento hondureño. Hay personas que dicen que es legal y legítimo y por tanto todo sigue normal. Escucho personas que se formulan el interrogante y escucho incluso la opinión de algunos, pero sobre la cual no me pronuncio, de algunos que llegan a decir, ustedes lo saben mejor que yo, que esa indeterminación la quieren mantener en orden a que en un momento concreto puedan decir no es legal ni legítima y entonces podamos pensar y convocar una constituyente. Es una corriente de interpretación, pero son cuestiones en las que yo no soy especialista y que sí nos preocupan. Nos preocupan porque lo que necesitamos es consolidar el Estado de Derecho. Constitutivo es la separación de poderes de un Estado de Derecho. No podemos caer en lo que tuvimos los años pasados. Consolidar la democracia participativa, transparente y solidaria y en esa línea pues poder avanzar. Monseñor. Monseñor, sí, una pregunta sobre otro tema. En sus 28 años de estadía en Honduras, ¿cómo evalúa usted el comportamiento de los hondureños, la feligresía cristiana hondureña católica? ¿Cómo evalúa el comportamiento cristiano de los 9 millones de hondureños en ese aspecto desde el punto de vista que usted estuvo dirigiéndolo cristianamente, espiritualmente? Yo me refiero más directamente a la diócesis de San Pedro Sula, que es a la que yo he servido durante 28 años. He encontrado una acogida, una colaboración, una respuesta, una participación del pueblo fiel católico muy grande, muy generosa, una acogida de mi persona, una colaboración en los proyectos, un agradecimiento por todo lo que he hecho. Ya en estos días y en el programa de esta mañana de la radio, las llamadas, los Facebook, todo de agradecimiento por todo lo que hemos hecho. Hay dos aspectos en estos años. Por una parte, hay que ser realistas. Es un número muy grande de algunos que se llamaban católicos y se han pasado a los grupos evangélicos. Yo no los llamo iglesias, porque son grupos evangélicos que funda un pastor, vive de los diezmos, ya tiene su mejor pulpería que las que venden cosas, funda su grupo, dice que es la iglesia verdadera, esa es la iglesia verdadera, el que no esté con él está condenado al último infierno y la acaba de fundar, y son miles y miles y miles de grupos que han surgido. Dentro de estos grupos han surgido los que llaman la Iglesia de la Prosperidad. En Honduras hay varios pastores de la prosperidad, donde su Dios no es Cristo, por más que digan, su Dios es el dinero, su Dios es el dinero. Muchos católicos se han pasado, les aseguran la salvación eterna por medio del diezmo, no puedo negarlo. Pero por otra parte tengo que afirmar pues la consolidación de
en nuestra diócesis de San Pedro Sula. La recibí con 2 sacerdotes hondureños. Yo he ordenado a unos 50 sacerdotes hondureños. La recibí con unas 20 parroquias. En este momento solo en San Pedro son 36. La recibí como una diócesis, ahorita son la diócesis de San Pedro y de La Ceiba. La recibí con laicos y en este momento son más de 2000 catequistas, más de 1000 y pico delegados de la palabra. Tenemos 1200 comunidades eclesiales de base, es decir, hay una vitalidad enorme y una mayor conciencia del católico, mucho más participativo, mucho más comprometido en la vida de la Iglesia, y todo un proyecto de pastoral samaritana, de trabajo por los pobres, de proyectos de cercanía social que indican toda una gran vitalidad de la diócesis de San Pedro Sula. Bueno, es parte de lo que ha dicho, compañeros, Julio Maldonado, televidente de Hable Como Habla Televisión Digital. Julio, lo que has dicho Monseñor Ángel Garachana Pérez, cuando está dando una conferencia de prensa, finalizando esta conferencia de prensa, porque ya él termina su estadía por 28 años como obispo de la Iglesia Católica de la diócesis de San Pedro Sula, y ahora pues quedará como asesor siempre de la Iglesia Católica acá en San Pedro Sula, Ángel Garachana Pérez. Julio Alberto Maldonado Macías, aquí desde la Iglesia Catedral, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Bien, gracias a nuestro compañero.